Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es meditar, analizar y razonar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Gracias a Dios seguimos. Te recuerdo, si estás escuchando este episodio, que debería ser el episodio 72, que antes tuvimos el episodio 71, obviamente, pero la diferencia es que el 71 no fue el de la semana pasada, sino que sería un episodio que tuvimos diferente esta semana, porque tuvimos doble episodio durante la semana. Déjame checar que si sea el episodio 72. Yo siempre digo que estamos en un episodio que no es. Entonces me he dado cuenta ya cuando lo estoy editando. Pero sí, estamos en el episodio 72 el día de hoy. Y la semana pasada tuvimos el episodio 70 y el 71, en el que Paola nos compartió bastante sobre un tema muy interesante. Se llama Esperanza para familias disfuncionales. Y creo que todos nos podemos identificar con ese episodio porque, aunque podemos estar agradecidos con nuestra familia y decir, ser honestos y decir que tuvimos una muy buena familia, unos muy buenos padres, buenos hermanos, tíos, primos, lo que sea, habrá alguien que diga que no, ¿verdad? O sea, obviamente tenemos los casos muy comunes y muy generales de gente que puede decir, no, pues a mí en mi familia faltó un miembro, quizá porque nunca estuvo o porque estaba y ya sea la enfermedad, alguna situación nos lo quitó. Pero incluso aquellas personas que puedan decir, yo tuve muy buena familia y hablamos bien bonito y nunca batallábamos, tendrán sus cosas que para ellos eran problema. Y esto es bueno tenerlo en mente porque muchas veces podemos conocer otras familias con las que nos comparamos y decir, ah, qué bonita familia. Y cierto, es muy bonita familia, pero el querer compararnos y decir, ojalá mi familia fuera así, puede robarnos la alegría y el agradecimiento que podríamos tener al ver las bondades de nuestra propia familia o de nuestros miembros de la familia. Y entonces este episodio, que está muy padre, Paula nos comparte de esta esperanza para las familias disfuncionales, que seríamos todos y todas las familias, ¿no? Me gusta mucho en la Biblia, y creo que aquí sucede lo mismo, estas partes donde la Biblia dice, bueno, para aquellos que sean pecadores está la salvación, ¿no? Y uno diría, ah, pues claro. Y aquí la premisa es que estás diciendo algo como, sí, existen dos tipos de personas, ¿no? Pero realmente todos, aunque podría en teoría existir esos dos tipos, todos cabemos en uno, porque como cuando Jesús dice, yo vine por los enfermos y no por los que están sanos, hablando del pecado, está diciendo eso como si hubiera estos dos grupos, y en teoría existen, pero la realidad es que todos pertenecemos al grupo de los enfermos. Como te decía en otro episodio, están los enfermos y los que creen que no están enfermos. Entonces, me parece muy padre también el título que le puso Paula, de Esperanza para familias disfuncionales, como si solamente fuera para ese grupo, ¿no? Pero pues que realmente todos entramos en ese grupo, porque no hay familia perfecta, aunque sin duda podemos siempre mejorar y aprender todavía mejor de la Biblia y la esperanza que encontramos en las escrituras, en Dios mismo. Estos personajes nos sirven para vernos reflejados y cómo podemos encontrar esperanza aprendiendo de sus errores, y además encontrando esperanza si ellos han cometido, o más bien nosotros hemos cometido el mismo tipo de error, encontrar esa esperanza de que Dios no simplemente los quita del camino y dice tú no me sirves, sino que les provee de esta esperanza viva de la que nosotros también podemos tomar parte y tomarla y hacerla nuestra. Y el día de hoy te quería platicar de algo, como seguramente ya viste en el título, esta idea de a quién servimos, de quién somos esclavos, que aquí cualquier persona diría, yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Y está también, hablando de lo que te decía ahorita, aquí todos somos esclavos de algo bíblicamente. Y alguien podría decir, no, es que si lo vemos de cierta manera, bueno, de esa manera quizás sea diferente. Pero bíblicamente, y tomando la idea que nos da la Biblia, específicamente en Romanos capítulo 6, no hay persona que sea realmente libre, por así decirlo. Podemos ser libres de algo, pero completamente, o sea, ser libres de todo, yo creo que bíblicamente podemos decir que no hay nadie.
y todos somos esclavos de algo. Y la Biblia, y Pablo en específico, lo hace todavía más conciso y dice, solamente hay dos tipos de esclavitud. Y vamos a ver que dice, están los que son esclavos al pecado, del pecado, y aquellos que son esclavos de Cristo. No hay más. Y esto va muy en línea con lo que vemos en la Biblia y esta idea bíblica que el mundo ahora dice que no es cierto, porque el mundo te va a decir, hay muchos caminos a Dios, hay muchas maneras de hacer ciertas cosas, y sin duda las hay. Pero estamos hablando de estados, que curiosamente la Biblia habla mucho de estos estados, ¿no? De o estás aquí o estás allá, o eres esto o eres aquello, pero no hay 20 diferencias. Claro que si nos pusiéramos a analizar ya al nivel personal, podríamos decir, bueno, existen cristianos que son así, que son así. ¿Por qué? Porque Dios nos da una personalidad y somos únicos. Pero en lo general, viendo la gran imagen, existen dos tipos de personas, esclavos del pecado y esclavos de Cristo. Y si es así, entonces por eso digo, no hay nadie que sea realmente libre. Y Jesús también usa este tipo de ideas de que solamente hay dos caminos, ¿no? Cuando está el camino estrecho y el camino ancho. Nada más. No dice está el camino estrecho, el camino ancho y otros caminitos también por ahí, el chueco y el camino empinado y el camino... No, están dos y se acabó. O como te decía, ¿no? Está los enfermos y los sanos. En ese caso todos entramos en el de enfermos. Están los que son salvos y los que no son salvos. Están los que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. No hay alguien que sea hijo de alguien más. Aunque, como te digo, podría haber subdivisiones, ¿no? Como cuando Jesús le dice a los fariseos son hijos de su padre el diablo. Uno diría, ese es otro, ¿no? Son los que no son hijos de Dios. En esa otra son subdivisiones, pero realmente son dos divisiones generales grandes. ¿Y por qué son importantes? Porque no es como que alguien de una subdivisión como este caso, ¿no? Por decir algo, los hijos de Satanás, como les dice Jesús, no es como que ellos podrían ser parte de ese grupo y al mismo tiempo ser parte del grupo hijos de Dios. Están enclausados ahí y no pueden salirse de esa división. Entonces la Biblia siempre nos presenta con esto, es curioso e interesante y es muy bueno porque nos ayuda a ser, nos deja ver más bien que la Biblia es clara, la Biblia es muy clara y nos lo hace saber y nos lo dice en términos que podamos entender. No se complican, digo, podemos complicarnos y tratar de ir más profundo y está muy padre y hay gente y habemos gente que nos gusta hacerlo y habrá otras personas que quizá no les guste tanto y muchas veces se comete el error de decir, ¿cómo puedes tú no disfrutar leerte 10 libros en los que solamente están explique y explique y explique? Pero bíblicamente también tenemos la idea de que hay gente que Dios les ha dado ese gusto y esa capacidad para explicarlo, para entenderlo, y que en vez de criticar a los demás por no ser como yo, puedo agradecerle a Dios, bueno, esto me has dado a mí, este gusto y esta capacidad y esta facilidad, y usarlo para ayudar a esos hermanos que quizá no tienen ese gusto y esa capacidad, pero sí tienen otra capacidad para algo que yo no tengo. Entonces, a mí me parece muy buena esta idea de entender que no porque a alguien no le guste leer los libros que a ti te gustan o al nivel que a ti te gusta, están mal. Eh, Porque de todos podemos aprender y si todos fuéramos iguales, pues no tendría chiste y no podríamos ayudarnos porque necesitaríamos ser todos perfectos. Pero lo que quizás sea la debilidad de mi hermano y mi fortaleza, yo lo puedo fortalecer a él y en lo que sea mi debilidad y su fortaleza, él me podrá fortalecer a mí. Entonces todo esto porque siento que es bastante, pero según yo trato de ponerlo en palabras sencillas, pero todo esto para decir que la Biblia en este sentido sí nos deja ver muy claramente, hay de dos sopas, como decimos en México, o esta o aquella. Y aquí hablando del esclavo, que Pablo va a decir más adelante, cuando va terminando el capítulo 6 dice, hablo de esta manera para que me entiendan, o sea, tenemos que usar términos conocidos y comprensibles para que puedan comprender las realidades espirituales, que era lo mismo que hacía Jesús, ¿no? Les hablaba en cosas que ellos conocían para que pudieran entenderlos. Yo siempre digo, si Jesús hubiera venido en este tiempo, usaría de ejemplo el Internet, usaría de ejemplo los celulares, usaría de ejemplo las computadoras, los trabajos que son más comunes de hoy, como los de oficina, pero ya que está en ese tiempo, tenemos que ponernos nosotros en ese tiempo para comprender mejor de lo que está hablando. Y aquí que estamos hablando de la esclavitud, Pablo usa esto porque en ese tiempo, en Roma,
Era muy común que existían los esclavos. Todavía existía. Ahora hay que entender que el concepto de ellos, de los romanos, con el de los hebreos era muy diferente. El de los romanos era un concepto más como el que conocemos nosotros, que es muy triste, que es muy malo, que era muy abusivo. Y el contexto o como veían los hebreos, esta idea de la esclavitud que tenemos en el Antiguo Testamento que existe, es muy diferente a esa idea. Cuando se habla de esclavitud en el Antiguo Testamento y Dios les da leyes y mucha gente llega a usar esta idea para decir, ves, Dios estaba a favor de la esclavitud y a Dios le gustaba y eso muestra que Dios, ese Dios no existe y no puede ser ese verdaderamente Dios. Pero aquí lo que hacía Dios era legislar lo que ya existía entre ellos. Es decir, Dios no llegaba a decir, a ver, mi propósito es hacer una revolución social y voy a ponerme a darle reglas de cómo debería ser toda perfección socialmente. Y ya después les hablo de mí de la liberación del pecado y todo esto. No, pues Dios, su principal objetivo es hablar verdades espirituales porque eso es lo que tiene un impacto eterno. Es por eso, a pesar de que las civilizaciones cambian y van avanzando las culturas y todo esto, las verdades bíblicas siguen siendo verdad y tenemos que verlas como verdades espirituales para no clavarnos en estas cosas sociales, que muchos sí hacen eso, y luego perder de vista el punto que quiere hacernos entender Dios. Esto pasa mucho también con el libro de Génesis. La gente se clava con las cosas científicas, con las cosas biológicas, y pierden de vista el propósito que está queriendo dar Dios con la creación, con lo que habla de Génesis, y nos clavamos en cuántos días fueron, cuántos años fueron, entonces quiere decir que primero pasó esto y dónde están los dinosaurios. Y entonces nosotros, nuestra cultura que estaba más enfocada en los datos y en decirme cómo fue, tratamos de decir, sí, la Biblia fue escrita así como nuestra cultura hoy en día, que está enfocada solamente en datos y verdades tangibles, tal cual, medibles, y no es así, la cultura hebrea no era de ese tipo, por eso batallamos en leer este texto, y ya estoy hablando de muchos temas, pero la cultura hebrea, la esclavitud era muy diferente, como era vista, como era percibida. Ahí podemos encontrar que cuando Dios les da leyes incluso para legislar, es decir, para regular la esclavitud, es decir, a ver, pues ustedes y todas las naciones ya tienen esclavos, en vez de llegar a decirles, a ver, no puede ser así, no puede ser así, voy a ponerles reglas para que no abusen, e incluso les da y le dice, oye, tú no puedes tratar mal al esclavo y lo vas a tratar como de tu familia y lo vas a tener que cuidar y le vas a dar un salario justo y después de tantos años a tu hermano israelita le vas a dar la oportunidad de ser libre, no te lo vas a quedar así nada más. Si te gustaría literatura sobre esto, te recomiendo el libro de Esclavos, me parece, de John MacArthur. No es que esté de acuerdo con John MacArthur en muchas cosas, mucho menos en los últimos años, pero pues es un muy buen maestro. Y pues leer ese libro, ya lo leí hace varios años y explica a fondo todo esto. Pero entonces la idea de ellos, de los hebreos, de la esclavitud no era la misma que la de los romanos. En los hebreos el esclavo vivía con ellos, se le trataba bien, se le daba la oportunidad de liberarse, no se le podía tratar mal, no se le debía al menos tratar mal. Seguramente había gente que lo hacía, pero ya en contra de la idea. Y entonces lo que hace Pablo aquí es, conociendo la idea que tienen ellos, porque Pablo no conocía la iglesia de Roma todavía, y no les escribe una carta para regañarlos, como en otros casos, ni para decirles que están mal en algo, les escribe la carta más bien para enseñarles y decirles que quiere ir a verlos. Eh, en esta carta Pablo lo que hace es, usa el concepto que ellos tienen de la esclavitud romana, y como ellos lo conocen, y Pablo la eleva introduciendo el contexto y la idea que ellos como hebreos tenían de la esclavitud. Y es muy interesante, porque aquí si tú lo lees pensando en la esclavitud como la conocemos hoy, que no es tan diferente como la conocían los romanos, de abuso, de ver a las personas como objetos, de tratarlos mal, de hacerlos garras realmente y hacer cosas horribles con ellos, incluso peor que animales, como mucha gente lo hizo a través de la historia, pues claro que va a estar con una mente como a la defensiva, hostil. Pero Pablo lo que quiere es que veamos cómo el Señor Jesús es un muy buen amo y cómo, sí, y aquí podríamos hacer el contraste, ¿no? Incluso decir cómo el pecado sí era, nos tenía en ese tipo de esclavitud como la romana, y Jesús nos invita al hacerlo nuestro Señor, nos invita a un tipo de esclavitud más como el concepto hebreo, mejor aplicado, donde hay cuidado, donde hay garantía,
donde hay cariño incluso, en ese tiempo como lo hacían, y con Jesús obviamente, y está asegurado ese amor, y lo eleva entonces, y dice, no se queden con su idea, que aquí podemos verlo y aplicarlo a tantas cosas en nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de amor, antes de conocer a Cristo, teníamos una idea de cómo era el amor, de cómo se veía, cómo se vivía, y cuando conocemos a Cristo y conocemos su palabra y vemos el ejemplo de amor, se eleva nuestra idea del amor y ya no es igual, o nuestra idea de la libertad también, o nuestra idea de la comunidad, del compañerismo, de la amistad. Al venir a Cristo, todos estos conceptos bien conocidos para nosotros, afectados por nuestra cultura, el Señor los eleva y los eleva y los eleva. Y es así como llegamos a tener vida en abundancia, porque la vida que Él ofrece, todos estos conceptos son más elevados, más allá de lo que conocíamos, y entonces pasamos de muerte a vida a través del Señor Jesús. Y toda este maravilloso proceso, Pablo también habla de esto precisamente antes y durante esta carta. Entonces te animo a leer la carta a los romanos, está muy padre, y teniendo esto en mente. Y entonces ahora sí, vamos a ver los versículos que te había dicho. Vamos a verlos desde el versículo 16. Te digo, hay muchísimo que podría hablar aquí y no es un estudio de la carta. Entonces nos vamos a tener a lo que te quiero compartir hoy. Desde el 16 al 23, que sería el fin del capítulo, dice así. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos, que aquí es la misma palabra, esclavos, han sido hechos esclavos de la justicia. La mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, cuando vemos siervo, la palabra que está usando es esclavo, para que lo tengas en cuenta. Y si lo quieres ver en el idioma original es la palabra duolos, que significa esclavo. Les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para la santidad, para ser apartados, para ser puestos aparte. Porque cuando eran esclavos del pecado estaban libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí entonces Pablo hace una presentación hermosa, diría yo, de esta idea, ¿no? De decirles, a ver, tengan en cuenta cómo vivían antes y cómo vivían ahora, y tengan en cuenta cómo antes obedecían al pecado, es decir, algo había en su estado previo a conocer a Cristo que los llevaba a obedecer el pecado, y aquí lo podríamos aplicar de muchísimas maneras, pero por ejemplo decir, antes que se enojaban, parecía un ciclo natural el decir te enojas y gritas, y de gritar pasan los golpes, y de los golpes pasan las amenazas, y de las amenazas pasa la ira, o sea, bueno, ya una ira más profunda, quiero decir, que puede llevar a cosas peores, la muerte. Cosas como el asesinato, por ejemplo, no son cosas a menos de que sea en defensa propia, que la Biblia también habla de esto en el Antiguo Testamento, pero cuando no son en defensa propia, sino que son algo ya premeditado, no es algo de un día para otro. El asesinato se da en el corazón y se va plantando y va creciendo. Es una semilla que se planta y va germinando. Y cuando vemos que sucede, es la culminación del pecado, pero que se plantó hace mucho. Por eso dice Jesús, si tú le dices a tu hermano cómo es tonto, estúpido, ya lo aniquilaste en tu corazón, ya lo mataste en tu corazón. ¿Por qué? Porque el asunto no es solamente juzgar la acción, es juzgar de dónde viene. Y desde ahí tú ya lo habías germinado, o sea, ya estaba en tu corazón, porque eso mismo va a terminar en que lo mates. Y Jesús eleva la ley también, y dice, ya no solamente es la acción, sino tu deseo. Tu deseo a Dios le importa tu corazón. Por eso habla tanto Jesús del corazón, porque dice, ustedes se han enfocado en las acciones, que está bien, pero
las acciones vienen primero o se nacen más bien lo que hacen del corazón. Entonces Jesús se enfoca en el corazón y nos habla del corazón para que podamos ser cambiados de adentro hacia afuera, para que nosotros cuando también hagamos buenas obras, no digamos, sí, pues que lo hizo al azar y de la nada, no. Lo estás haciendo porque hubo un cambio interno, porque tú ya consideras a tu hermano, porque tú piensas en él y quieres ayudarlo, porque primero Dios te salvó a ti y te ayudó a ti como alguien que estaba tirado junto a la calle, que nadie iba a ayudar, pero Dios vio valor en ti y quiso sacarte de ahí, no porque realmente tú tuvieras un valor, sino porque Él decidió amarte y decidió darte ese valor. Entonces, este es un proceso de adentro hacia afuera. Y entonces aquí pone esta idea, ¿no? De, como te digo, de cuando pecaban como antes lo hacían, cuando obedecían constantemente estos patrones de seguir haciendo lo mismo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo, eran esclavos del pecado y dice, pero ya no lo son. Ya no lo hagan. Y Pablo entonces dice, ya no lo hagan, o sea, ya no sigan cayendo en los patrones, porque ya no tienen que obedecerlos. Dios ya les dio la libertad de dejar de hacerlo y poder decir, no, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué ya vas a dejar de hacerlo? Porque yo ya soy libre. Yo ya no tengo esa, ese impulso que no puedo controlar de ser esclavo del pecado, porque la gente dice, es que no sé qué me pasó, es que no me pude controlar, es que salió y ya no, ni me acuerdo qué pasó, se dio simplemente, y esto está en la literatura, hace poco leí un libro que decía esto, ¿no? Que también un personaje sufría un desamor y decía, no, me iba a tomar y después de tomar me iba a buscar amor en las calles, si sabes a lo que me refiero, y si ya ni sabía qué pasaba, de pronto me despertaba el día siguiente y, y no podía recordar y se tenía una idea vaga de qué había pasado porque ya sabía cómo era yo, ya sabía mi patrón y ya sabía que al iniciar a tomar todo lo que iba a venir después. Y él decía, iba a pasar, no había de otra, iba a pasar eso, porque así comenzaba el patrón. Y así es el pecado, nos lleva, y es como una atadura. Y realmente la gente está atada, está encadenada a eso, al menos por lo que nos dice Pablo. Y Cristo trae libertad de eso. Pero fíjate cuando dice que Dios nos libera, y aquí en el 17, por ejemplo, dice, pero gracias a Dios porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado y una vez libertados del pecado, han sido hechos esclavos de la justicia. Y el versículo 18 nos deja muy claro, a ver, fuiste libre del pecado, pero ya no fuiste libre así nada más, pasaste a ser esclavo de Dios. Entonces no existe como tal una libertad total. Nadie puede ser, salvo Dios, libre del pecado y de Dios. No pueden ser ambas cosas. Vas a ser o esclavo del pecado y libre de Dios, y libre de la justicia, como dice aquí Pablo más adelante, o vas a ser esclavo de Dios y libre del pecado. Esto no quiere decir que no vas a pecar. Esto quiere decir que ya no te gobierna el pecado y ya no lo obedeces. Es decir, que tú sí puedes romper el ciclo y decir, me tomé otra vez unas copas, como este personaje que te decía, que es ficticio, pero refleja la realidad de muchas personas. Y decir, me tomé unas copas, pero yo no tengo que caer en el error otra vez de decir, a ver, aunque sí di el primer paso, los primeros pasos, como antes, puedo detenerme ahora y decir, no, ya no tengo que obedecer este camino. Y aunque se equivocó, Dios lo capacita a través de la gracia para decir, perdón Señor, levantarse y seguir su camino dejando atrás eso que antes caía una y otra vez. Un ejemplo más hogareño, por así decirlo, ¿no? Si antes un papá, quizá, eh, por no irnos a un extremo tan grande, si antes un papá comenzaba a enojarse con su hijo o su hija y empezaba primero por hablar bien y decir, oye, no, estás mal, y iba elevando la voz, y llegaba un punto en que insultaba al hijo, y me refiero ya a groserías, no decir, oye, tú, pi, 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 pi. No. Eso nomás como lloraba el Chavo el 8. Pero el padre podría comenzar similar y comenzar a elevar la voz y quizá decir una grosería e insultarlo, o ni siquiera grosería, un insulto al hijo, a la hija, a la esposa, pero libre del pecado, ya no siendo esclavo del pecado, podría detenerse y decir, perdóname, no debía hacerlo, y ahí demostrar a Cristo, y esta es una verdad que no sé por qué no se escucha tanto en las iglesias. No creo que o sea, no es que sea que la quieran ocultar o algo así, pero necesitamos decirla más. Que uno como creyente cae,
Y si pusiéramos una imagen, sería como caer con ropas limpias en el lodo. Y uno cae, y me refiero a este tipo de actitudes, ¿no? De insultar, de hablar feo, de gritar, de cosas así, con la que tú batallas. Pero lo que pasa con muchos creyentes es, se quedan tirados ahí y se quedan tristes, decepcionados y se enfocan en sí mismos y dicen, no, no puedo y yo soy lo peor y es yo. Pero en Cristo, gracias a esto que nos habla Pablo, que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, podemos levantarnos por la gracia de Dios, limpiar nuestras ropas y seguir adelante confiados. Y la gente dirá, ay, sí, ¿cómo vas a tú seguir si acabas de hacer algo malo? Y tú mismo dices que es pecado. Y digo, sí, pero también digo que por la gracia de Dios estuvo mal lo que hice, no voy a disminuirlo y decir, no, no fue gran cosa, no estuvo mal. Y ante Dios fue pecado, pero gracias a Dios que me perdona, puedo levantarme, ir con Dios, hablar con Él, ponerme a cuentas y seguir mi camino por la gracia, no porque yo valga mucho, no porque yo me lo merezca, sino porque Dios es bueno y me ha alcanzado con su gracia y yo soy esclavo de Dios, no del pecado. Y Dios, el Señor Jesús, que nos compró a precio de sangre, es tan buen amo, tan buen Señor, que no nos ve y nos dice, no, vas a tener que pagar. Ahora te pones de rodillas y te pegas en la frente 20 veces para seguir caminando en rectitud. No, nos dice, muy bien, hiciste lo correcto, venir, reconocer tu estado que no depende de ti, reconocer tu estado que es de lo que estaba hablando antes Pablo, que somos justificados en Dios, no por nuestros esfuerzos, sino por la obra de Jesús, y seguir adelante, seguir intentándolo. Porque la Biblia no dice que no, que vamos a dejar de pecar. Aquí Pablo no está diciendo, no, ya no son esclavos del pecado, ni se les ocurre volver a pecar. No, de hecho, lo que estaba hablando antes y lo que va a seguir hablando, es decir, tenemos la gracia de Dios y aunque pequemos, el Señor nos perdona y nos limpia para seguir esforzándonos en dejar atrás esos patrones y Dios nos va transformando poco a poco. Eso no significa que vamos a empezar a pecar porque sí, porque al cabo Dios me perdona. No, vamos a seguir intentándolo y dejando atrás esos patrones porque estamos en libertad. Y darnos cuenta y parte del proceso es decir, a ver, yo no tengo que volver a hacer esto. Yo no porque me sienta de tal manera o porque me dijeron tal cosa, voy a reaccionar igual que siempre. Si antes reaccionaba igual de insultar, de golpear, de hacer algo malo, yo ya no estoy forzado a hacerlo así porque yo no sirvo ya al pecado. Si alguien me insulta y antes yo devolví el insulto, puedo detenerme y decir, no, yo confío y yo sé a quién le pertenezco, yo ya no soy la misma persona y aunque me vea igual, yo no soy igual y decir, decidir no hacerlo, como dice Pablo, reconociendo y acordándose que si obedecen al pecado, se están haciendo ustedes esclavos del pecado, aún siendo siervos de Cristo, pueden ponerse bajo el yugo del pecado por decisión propia. Y si no lo hagamos entonces, el versículo 20 dice, porque cuando eran esclavos del pecado estaban libres en cuanto a la justicia, es lo que te decía. Cuando somos esclavos de Cristo, estamos libres en cuanto al pecado en el sentido de que ya no le servimos, no que somos libres de ya no pecar, porque la Biblia y el mismo Pablo habla de que pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que... Ser esclavo del pecado involucra tener vergüenza, involucra no decir nada, involucra sentirse menos, porque no, es que qué pena mi pecado, qué vergüenza, me siento avergonzado, me siento menos, y no, uno puede incluso regocijarse en su debilidad, como también dice Pablo, y decir, sí soy débil, pero Cristo es más grande y más fuerte, y mi gozo y mi felicidad no está en mi fortaleza, sino que en mi debilidad puedo regocijarme en la fortaleza de Cristo. Tan buen Señor es el Señor, tan buen amo es el Señor, porque siendo siervos del pecado, el pecado nos pagaba con eso, con vergüenza, con muerte, porque nos íbamos, además de la muerte espiritual que nos iba a llevar, nos iba matando nuestra familia, iba matando nuestra forma de ser, nuestra confianza, o sea, el pecado nos iba destruyendo poco a poco. Y la gente que está en pecado, yo lo he visto con gente que dice, es que no puedo dejar esto. Y aunque tengan buenas oportunidades, aunque les vaya bien en algo, de pronto ese mismo pecado y esos mismos patrones se los destruyen. Es como ver gente construir un castillo hermoso, un castillo muy bien planeado, un castillo muy bien estructurado, pero de arena. Y el pecado cualquier día llega y te lo tumba. Y dicen, ¿por qué si yo no me esperaba esto?
y se quedan solos, se quedan sin familia, que estar solo realmente no es algo malo, porque no estamos nunca solos si tenemos a Cristo, pero se quedan solos en el sentido de que el pecado ya destruyó sus relaciones. No es de que estoy solo, pero pues, voy a la iglesia y tengo a mis hermanos. No, es estoy solo porque el pecado ha destruido mis relaciones. Me quitó a mi hijo, me quitó a mi esposa, me quitó a mi esposo. Y me los quitó quizá en el sentido de, pues por ese pecado se rompieron relaciones o se los llevó a la muerte. Vino y cobró su cheque y se los llevó a la muerte el pecado. Y es muy mal, amo el pecado. Por eso le dice, ¿qué recompensa pues tenían entonces por aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué recompensa tenían cuando eran esclavos del pecado? Se avergüenzan hoy y a dónde lo estaba llevando. Y este es un buen ejercicio que nos lleva al agradecimiento, recordar y decir, Señor, ¿dónde estaría yo? Porque a veces vemos nuestra vida y decimos ya como creyentes, Señor, yo quisiera ver más milagros, quisiera ver más cosas sobrenaturales, quisiera ver que me usaras más así, que me usaras más asá, que me permitiera estar enfrente de ciertas personas, que no son deseos malos, pero nos clavamos en esto y nos clavamos por naturaleza en lo que nos falta. Y a veces nos desanimamos y decimos, no, yo creo que Dios no está obrando tanto en mi vida. Yo no sé por qué Dios a mí no me quiere usar, pues Él sabrá. Y si volteamos a ver hacia atrás, ¿de dónde nos sacó el Señor? Podríamos estar mejor con un corazón agradecido y decir, Señor, ¿dónde estaría yo? O sea, ahorita me quejo de que no me uses tanto, quizá como yo espero, porque pues, ahí todo llega a su tiempo, pero ¿dónde estaría yo realmente? Si hubiera seguido bajo el yugo del pecado, ¿hasta dónde me hubiera llevado? ¿Cómo estaría? El fin de ellas es muerte, dice Pablo, de esas cosas que hacíamos antes. Pero ahora libres del pecado, no que ya no pequemos, sino libres del yugo, ya no es nuestro amo, y hechos esclavos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Es decir, desde esta vida Dios ya es mejor amo. No te tienes que esperar a la vida eterna, a que mueras, sino que estando aquí el Señor ya va trabajando en ti, ya te va apartando, ya te va santificando, haciéndote y poniéndote a un lado, no para decir, a ver, ya lo tengo acá a un lado, sino para decir, hijo, vamos a alejarnos, hija, vamos a alejarnos de esas cosas que te hacen mal, de esas cosas que te llevan a la muerte. Y si trabajamos con el Espíritu Santo, nos va alejando de eso y nos va mostrando las cosas que tenemos que dejar. Yo siempre platico esto, ¿no? Digo, si en el estacionamiento de la iglesia llegara alguien y me ofreciera alguna droga, yo no me sentiría tentado a decir que sí, yo no diría, híjole, me llegó la tentación de la droga. Pues no, yo simplemente diría, no, gracias, vámonos y no lo volteen a ver, que está loco ese, ¿no? Pero ese tipo de tentaciones a mí no me llegan, ¿no? Si alguien me dijera, toma, te regalo esto que te va a poner así bien loco, yo no diría, ala, es que me dio tentación, no. Pero en lo que sí podemos de pronto, y ahí es donde el Señor va puliendo, es un proceso más fino, es en esas cosas como decir, oye, aquí puedes responder de esta manera como antes o puedes responder mejor. Y ni siquiera, o sea, el Señor es tan paciente con nosotros que no nos dice, a ver, o lo haces a la perfección o lo haces mal. No, nos va llevando en un proceso, como un bebé que va aprendiendo a caminar. Y yo creo que el Señor, si pudiéramos vernos como nos ve el Señor, con ese valor y ese amor tan grande que nos tiene por su Hijo Jesús, a través del sacrificio de Jesús, nos ha de ver y el Espíritu Santo nos ha de ver de, ahora respondió mejor, ahora no se enojó así, ahora lo hizo diferente y son pasos de bebé. Y el Señor no nos dirá, no, pues hasta que lo haga perfecto me alegraré. No, el Señor, yo creo que si podemos escucharlo nos diría, bien hecho, hijo, bien hecho, hija. Te veo que te esfuerzas y veo que lo que quieres ser diferente. Y aquí deberíamos preguntarnos, y aquí te quisiera preguntar yo, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser diferente? O sea, ¿por qué quieres dejar esas cosas de antes para que la gente diga algo o por amor a Dios? Porque si estás y eres esclavo y te eres esclavo de la opinión de la gente y para que me feliciten y para que me digan, va a pagar muy mal también eso. Porque cuando no tengas auditorio, no vas a sentir motivación para ser diferente. Y por eso hay mucha gente que son famosos y frente al público y frente a las cámaras son muy buena onda y te caen muy bien. Y luego la gente dice, no, pero vino aquí a comer y de lo peor.
¿Por qué? Porque se han hecho así y han aprendido a ser mejores para una audiencia. Pero si nuestra motivación es el amor a Dios y decirle, Señor, es que yo sé que te pertenezco, yo sé que no me pertenezco a mí, tú me compraste a precio de sangre, tú eres mi Señor y yo quiero servirte. Y a veces decir esta frase que voy a decir es como decir, yo quiero ser tu esclavo, Señor. La gente diría, ay no, es que siento raro decir eso y como que no me parece correcto. Pero teniendo este concepto en mente, ¿no? Teniendo en mente que el Señor es muy buen amo, que el Señor nos premia y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. A quien le servías antes, a quien era tu amo antes, te iba a llevar a la muerte, dice, pero el don de Dios, el regalo de Dios, el pago que da Dios a sus siervos, a sus esclavos, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no querer ser esclavo del Señor? Y aquí es por miedo, por decir, no, es que para mí el concepto de ser esclavo está mal. Y lo entiendo, como te digo, el Señor comprende y quizá Pablo en este tiempo hubiera usado otro concepto. Pero yo creo que está muy bien usado el decir esclavos porque nos ha comprado. Y cuando lo conoces de verdad, o sea, alguien no creyente diría que locos y están mal de la cabeza decir que quieren ser esclavos de Dios. Pero cuando lo entiendes de esta manera, y sobre todo cuando conoces al Señor, yo creo que conociéndolo ya y pudiendo regresar el tiempo, le diríamos, Señor, yo quiero ser tu esclavo. Le diríamos como le dijo el pueblo egipcio a José, José el soñador de Génesis, cuando se acabó la comida, cuando hubo esa falta de alimento por 7 años y la gente tenía hambre y la gente había visto en José a alguien que les ayudaba, alguien que les proveía, alguien que tenía compasión de ellos, un ser humano. Pero la gente vio esto y fue con José y le dijo, José, ya se nos acabó el dinero, ya se nos acabó la comida, ya no tenemos nada que darte. Cómpranos, José, cómpranos, porque nos has demostrado que bajo tu mano podemos estar seguros y nos vas a cuidar. Y te preocupamos. ¿Te preocupas por nosotros, José? Y van y lo puedes ir a leer en Génesis. Le dicen, cómpranos mejor, te servimos, porque hemos comprendido que bajo tu mano podemos estar seguros y tú no nos fallas, José. Porque iban con él y José los recibía. Iban con él y le pedían y José los recibía. Si así fue con José, que a mí me parece un tipo de Jesús. Si así fue con José y en cosas tan materiales que ellos pudieron verle y decir, cómpranos, José. ¿Por qué no decirle al Señor, cómprame, Señor? Tú eres tan bueno, si tú no conoces al Señor, quizá tú has ido a la iglesia, quizá tú has escuchado la palabra y quizá el Señor hasta ha respondido oraciones cuando oran por ti y tú has visto obrar. Como vimos en los evangelios, tanta gente que conocía de Jesús, lo había escuchado y poco a poco se iban entregando a Él. Pero en tu caso, quizá tú has ido a la iglesia, quizá el Señor ha obrado en tu familia, quizá te ha tocado ver milagros, ha obrado milagros en tu vida o en la de tu familia. Y vuelves una vez más. Decir, Señor, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi vida, ayúdame en esto. ¿Por qué no decirle, Señor, cómprame? Hazme tuyo, Señor. Porque tú has demostrado, y lo veo en otras personas, y lo veo en mi vida, que tú eres digno de confianza. Que si te sirvo a ti, tú no me vas a dejar en vergüenza. Tú no me vas a hacer a un lado. Tú no me vas a pagar con muerte, Señor. Tú me dices, y te lo digo ahorita, el Señor te va a dar vida eterna. Qué bueno es el Señor. Yo si pudiera regresar al pasado y volver a ese momento en el que con duda decía, Señor, pues voy a creer en ti, Señor, voy a tener fe. Y ahorita si pudiera regresar diría, Señor, sin duda te entrego todo. Y aún hoy en día como creyente a veces batallamos en entregar al Señor cosas. Aún después de haber visto su bondad, lo grande que es, el amor que nos tiene, dudamos en entregarle cosas y el Señor es paciente. Así de bueno es nuestro Señor. La pregunta con la que te dejo es, ¿de quién eres esclavo? ¿Del pecado o de Dios? Porque es una decisión que o te va a llevar a la muerte espiritual o te va a llevar a la vida eterna. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios.
Espero que estés bien. Dios te bendiga.